Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bufic Talks, hoy presentada por David Domínguez, Adrián González, Sergi Pané y David Cabrera, de Entra Noticia. El confinamiento ha tenido consecuencias muy negativas, eso es innegable. Por ejemplo, durante el segundo trimestre de 2020, el PIB interanual cayó en un 21,5%. Pero eso no quita que también hayamos sido capaces de utilizar estas dificultades para mejorarnos a nosotros mismos. Y es que el teletrabajo ha impulsado la productividad de las empresas españolas en un 22%. Y no solo eso, sino que gracias al teletrabajo se han difuminado las fronteras para buscar el talento, ya que poder teletrabajar desde cualquier lugar del mundo también implica poder encontrar talento en cualquier lugar del mundo. Pues para hablar sobre estos temas me hemos traído hoy a Silvia Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos han contado que estás haciendo un trabajo bastante interesante en el que, por ejemplo, hablas de lo mejor y lo peor del teletrabajo. Sí, efectivamente estoy ahora mismo haciendo un trabajo sobre el teletrabajo, como bien has dicho, y bueno, en él hablo un poco sobre los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene. Normalmente ahora es un tema que está como muy de moda porque debido a la pandemia del COVID, las empresas se han visto la obligación de implantar el teletrabajo, y es verdad que antes era un tema del que se hablaba, pero no necesariamente se utilizaba tanto, y ahora mismo pues muchas empresas tuvieron que verse obligadas a transformar sus sistemas de trabajo habituales, sus sistemas de organización, y implantar el teletrabajo. Entonces, bueno, el teletrabajo tiene sus puntos fuertes, que son los que normalmente estamos acostumbrados a que salgan en las noticias, pero también tienen sus puntos débiles. Entonces, bueno, yo quería, en este trabajo he intentado también destacar un poco pues los riesgos que tiene y intentar paliarlos, porque desde mi punto de vista el teletrabajo es una forma de organización que ha venido para quedarse. ¿Qué tipo de riesgos crees que hay entonces? Pues uno de los principales riesgos es la pérdida de la salud mental, porque el teletrabajo influye mucho también la vida personal de las personas. Entonces, claro, obviamente. Pero tiene ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta si queremos que sea una forma de trabajo eficaz, como se ha demostrado que es hasta ahora. Sin embargo, pues por ejemplo, uno de los principales riesgos es las adicciones. En el teletrabajo se ven más afectadas, aumentan, y bueno, con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque al final puede ser factor de riesgo para las personas que ya tienen una adicción, que la multipliquen. Es decir, las personas, por ejemplo, que fuman, se ha demostrado que en teletrabajo tienden a fumar mucho más. Entonces, bueno, en este sentido hay que tener mucho cuidado. También la hiperconexión, que es algo de lo que se está empezando a hablar con las nuevas tecnologías, que supone la adicción a las pantallas, como se conoce. Entonces, bueno, pues hay que vigilar esto, vigilar el tiempo de utilización de los dispositivos tecnológicos, si no queremos que al final la salud mental se deteriore. Y en general, la pérdida de la salud mental es uno de los riesgos que más preocupan para el teletrabajo, porque claro, supone estar encerrado en casa prácticamente, con la pandemia hoy en día, supone estar encerrado en casa prácticamente 24 horas al día. Entonces esto puede ser factor de riesgo y puede generar muchos problemas. Ahora mismo, ¿cuál es el principal beneficio para la empresa para que sus trabajadores estén trabajando desde casa, hagan el teletrabajo? Desde la empresa, la verdad es que tiene muchos puntos positivos el teletrabajo, porque al final se ahorran en costes. Mantener un local en la empresa no es obligatorio, porque los trabajadores están desde sus casas. Entonces, bueno, eso les da cierta flexibilidad como empresarios, y aparte también pues se reducen muchos costes, como pues el coste de la luz, de la electricidad, que son costes que al final tiene que asumir el empleado de todas maneras, pero lo hace él, no la empresa. Entonces yo creo que este es el principal motivo de la implantación del teletrabajo como punto positivo para la empresa. También me gustaría decir que al final el teletrabajo se ha demostrado que es muy eficaz durante la pandemia, y muchos trabajadores rinden mucho más que lo habitual en casa que en la empresa, porque se están sustituyendo las pequeñas pausas para el café o para hablar con los compañeros, y ya no se tienen, y entonces pues se centra todo más en el trabajo. Y claro, hay personas que son mucho más, que se concentran mucho más, por decirlo de alguna manera. Es correcto esto, pero ¿no crees que hay como una desconexión entre lo que sería la empresa y el trabajador? ¿No crees que son como se separan demasiado? Es decir, por ejemplo, estamos hablando de una startup que está creando congresos a nivel español.
¿No crees que si hay teletrabajo hay como esa desconexión entre el equipo y el trabajo final no termina de ser del todo adecuado? A ver, Sí, es obvio que no hemos tenido tanto recorrido, pero ¿tú qué opinas? Sí, estoy 100% de acuerdo y creo que también eso es un riesgo ya no solo a nivel del trabajador, sino a nivel del trabajo, porque bueno, la identidad del trabajador se forja en base a los vínculos que se crean con el trabajo y con las personas que te rodean, con tus compañeros. Y claro, si se realiza teletrabajo como modo de organización constante, es decir, si se va a la empresa de vez en cuando, esto podría no suceder, pero si se tiende a estar todo el día en teletrabajo, van a llegar problemas como esos. Claro, se pierde totalmente la conexión con el trabajo. Es importante ver que lo que tú estás trabajando día a día, al fin y al cabo, se una con lo que trabajan tus compañeros y creen un gran equipo y un gran trabajo final. Yo tengo una pregunta con lo de antes, lo de la productividad que aumenta desde el teletrabajo. Uh-huh. A mí, y creo que por ejemplo a Sergi también nos ha pasado, que lo estábamos comentando estos días, nosotros desde la universidad, pues sí que al hacer las clases, por ejemplo, online, sí que nos cuesta más. Claro, no es lo mismo hacer clases que trabajar quizá. Exacto. Pero también a la vez que aumenta la productividad, también puede ser que tenga el efecto inverso. Normalmente, claro, eso depende, porque yo, por ejemplo, que ahora mismo también soy estudiante a distancia, os entiendo perfectamente, me cuesta muchísimo concentrarme, soy mucho menos productiva en realidad a distancia que presencialmente. Pero yo creo que para el trabajo es diferente. También es verdad que han aumentado la productividad los trabajos que tienen tendencia a ser autónomos y sobre las personas que tienen tendencia a trabajar de forma autónoma sin problema. Para trabajos que son más dependientes pues, de un seguimiento o que necesitan como de más cohesión de grupo para llevarlos a cabo, seguramente la productividad haya disminuido. Pero claro, ahí también llegamos al punto de decir qué trabajos son teletrabajables y cuáles no. Claro, porque con la pandemia el teletrabajo se ha convertido en como forma global de gestionarlo, porque no podíamos salir de casa. Pero yo creo que en ese sentido, a partir de ahora tendremos que ver qué trabajos pueden hacerse a distancia y cuáles es más recomendable que se hagan desde la empresa. Porque es verdad que seguramente haya muchos trabajos que los que se pierda productividad al hacerlo a distancia. Hablando de la productividad, Silvia, ¿crees que hay un aumento de la jornada laboral debido a teletrabajar? Por ejemplo, tú estás por la mañana, no te apetece mucho trabajar, en la oficina trabajarás seguro, pero a lo mejor estás en tu casa y dices, va, lo voy dejando para luego, y te plantas a la hora de la cena aún trabajando. Efectivamente, a mí esto me parece un poco que podría llegar a ser un regalo envenenado, porque es verdad que el teletrabajo permite ser más flexible en cuanto a los horarios, entonces bueno, eso puede servir sobre todo para la conciliación familiar, es decir, pues bueno, tengo que llevar a los niños a las 8 de la mañana, pues en vez de trabajar a las 8, pues me pongo a trabajar a las 9 y no pasa nada porque luego alargo una hora, pero es verdad que puede llegar a generar efectivamente que las jornadas de trabajo se prolonguen. Tenemos tendencia a no desconectar y encima, claro, normalmente si estamos en la empresa y nos queda algo por hacer, llega la hora en la que te tienes que marchar y tú te vas a casa. O bueno, te quedas un poquito más, pero luego te acabas yendo. En casa, como estás precisamente en el sitio de donde no te vas a mover, puedes tener más tendencia a decir, venga, voy a acabar esto. Y entonces así se van alargando las jornadas de trabajo. La solución a esto es... le das como más vueltas a todo, ¿no? Estás en tu casa encerrado. Claro. Y además que es que el lugar de ocio y el lugar de trabajo es el mismo, los mezclas. Entonces el estrés nunca desaparece. Es algo bastante perjudicial. Claro. O sea, ese es, para mí es de los principales problemas, que al final se pierden un poco los límites entre trabajo y ocio, y eso puede ser muy perjudicial para los trabajadores, porque bueno, habrá algunos que sí que digan hasta aquí y paren de trabajar, pero al final tú paras de trabajar y no te mueves del sitio, sigues estando en tu casa, entonces eso puede llegar a que entres en unas rutinas perjudiciales para la salud, sobre todo la salud mental. Y no solo la salud mental, sino también la salud física. Es decir, estamos hablando de que si solo haces teletrabajo, al fin y al cabo, tu salud física también se va a empeorar bastante. No te vas a mover tanto, no vas a hacer tanto ejercicio. Y al final esto recae en más peso y más peso. ¿Tú crees que esto es un problema secundario que va a aparecer con más fuerza de la que ya está apareciendo ahora mismo con el teletrabajo? Es decir, la obesidad en la población española.
La verdad es que sobre esto no he leído, pero mi opinión personal es que sí que puede llegar a generar bastantes problemas. Sin embargo, es verdad que como normalmente también el trabajo se utiliza como un lugar donde socializar, donde realizar, como bueno, o sea, cambias la rutina. Al estar en casa encerrados, cuando acabas tu jornada laboral, no te apetece quedarte en casa, te apetece pues realizar otro tipo de actividades para cambiar un poco el chip, por decirlo de alguna manera. Entonces, es verdad que sí que hay estudios que dicen que la gente que teletrabaja después en sus horas libres realizan actividades complementarias entre las que se encuentra el deporte. Habrá que ver a ver cómo se desarrolla, pero es verdad que podría ser peligroso en el sentido de exacto del sedentarismo, de promocionar el sedentarismo, pero por otro lado también puede generar que al tener más tiempo, lo que te ahorras en transportes y todo esto, y eso, al querer cambiar de ámbito, pues te apetezca hacer una actividad de deporte. No lo sé, veremos a ver cómo se desarrolla. Somos todos otakus. Y ahora una pregunta también un poco para todos, no solo para Silvia, para que debatamos un poco. ¿Creéis que el teletrabajo es un tema que se está viendo afectado por las clases? Pues es una pregunta interesante. La verdad es que yo creo que sí, porque en la mayoría de los puestos que se teletrabajan son puestos digamos, de cuadros, de jefes. Entonces, creo que sí, que esto puede influir mucho, ya que, bueno, hay puestos base, como por ejemplo, pues las personas que estuvieron en primera línea en la pandemia, que no se pueden teletrabajar en ningún caso y normalmente corresponden con trabajos de menor cualificación y a los que optan en las clases más bajas de la población, por decirlo de alguna manera. No sé qué pensáis vosotros. Sería complicado, sinceramente, que las enfermeras en primera línea del COVID teletrabajaran. Sería interesante verlo, pero sería complicado. La gente ya controlando robots. Bueno, en serio, yo creo que es cuestión de clase. Yo creo que, obviamente, cuando más arriba estás de una empresa, más dinero ganas y más calidad de vida ganas. Y parte de esa calidad de vida también viene gracias al teletrabajo que puedes obtener. Pero no sé cuando ganas calidad de vida, también ganas como responsabilidad y presión en el trabajo. Por tanto, es como también deberías de quizás estar, o necesitas estar en primera línea de tu firma o de tu compañía. También no tiene nada que ver. Yo más que el nivel social creo que es el perfil de trabajo. Si está más digitalizado o es más tradicional. Por ejemplo, un ingeniero en una fábrica que tiene que hacer trabajo de manutención tiene que estar presente casi siempre. Sí, cogiendo lo que me ha dicho David, yo creo que no, porque tú, si eres un alto directivo, realmente a ti lo que pasa en la empresa no es relativamente importante. Tú puedes tener tus datos de contabilidad, déjame terminar, por favor. Tú puedes tener tus datos de contabilidad y puedes ver cómo está la empresa directamente. No hace falta que estés allí presencialmente. No sé si me entiendes. Sí, pero tú es lo que he dicho, es el perfil de trabajo, yo creo, ¿no? Sí, pero dentro del tipo de trabajo, del mismo tipo de trabajo, que puede ser, por ejemplo, trabajo de oficina, en plan, sí que es verdad que hay los altos directivos, más altos cargos que están teletrabajando, mientras los que no son tan altos no. Yo creo que si tú tienes personas a tu cargo, a ti te interesa saber cómo están esas personas, te interesa saber qué están haciendo, si lo están haciendo, si no lo están haciendo, no es simplemente de mirar tus números y ya está. No sé si Silvia está de acuerdo conmigo. Para saber si están haciendo o no están haciendo el trabajo, tú no has de por qué estar presencialmente. Tu trabajo es más importante que estar vigilando. Tú has de hacer tu trabajo y no sé si me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, seguir el trabajo de tus empleados presencialmente o simplemente por internet, que no tiene relación directa con esa gente. Claro, este tema es muy interesante porque al final, claro, o sea, si estamos abocados a hacer teletrabajo constante, estamos mirando ya cómo controlar, ¿no? Cómo hacer el seguimiento a las personas que tenemos a nuestro cargo en caso de ser, digamos, de ser líderes de un equipo. Es complicado medirlo porque si se mide por horas al final no se está siendo del todo justo, pero claro, no medirlo por horas supone criterios un poco vagos. Entonces, bueno, presencialmente no sé si es más fácil medirlo, pero es verdad que el seguimiento es mucho mayor. Y también, por ejemplo, pues al final, si tú eres líder de un equipo, tu equipo va a tener siempre consultas que hacerte y esas consultas se realizan mucho más fácil presencialmente que a distancia. Y luego, sobre lo que comentabais antes de que depende del tipo de trabajo, es verdad que el teletrabajo obviamente depende del tipo de trabajo que se haga, pero es verdad que los trabajos más teletrabajables normalmente acceden a ellos las clases más altas, según mi opinión, por supuesto.
Joder, pero trabajos técnicos, un ingeniero que tiene más trabajo de campo, es un ingeniero, te quiero decir, no es un perfil de trabajo bajo. Y tiene que estar presente. Evidentemente. Sí, pero bueno, ingeniero ya supone que has pasado por la universidad, que has tenido esa oportunidad y bueno, ahí yo creo que no todo el mundo puede pasar hoy en día por la universidad. Que no te oiga Rubén Monar, que no te oiga. Por desgracia, quiero decir, ojalá la educación fuese pública a 100%, pero por desgracia no lo es y pues claro, eso genera desigualdad. Eso da para otro podcast. Lo del Rubén Monar, Sí. no quiero que me oiga esa. Bueno, Silvia, para ir acabando, yo tenía una cuestión que podemos debatir entre todos, y es sobre si el perfil del trabajador contrata a las empresas ha cambiado. Si es más tecnológico, si necesita más de conocimientos informáticos. Pues esto, la verdad es que, bueno, yo creo que sí, que los perfiles han cambiado y van a seguir cambiando. Desde hace ya unos años se va valorando más que la formación, se valoran las soft skills. Me imagino que habréis escuchado hablar de ello, las competencias de los trabajadores, porque al final una formación es algo que si un trabajador que reúne las competencias que tú necesitas para ese puesto, puedes darle esa formación. Sin embargo, si es el trabajador a la inversa que tiene la formación que necesitas, pero no tiene las competencias es más difícil formarlas. Entonces yo creo que esto se va a ver, o sea, que al final va a seguir esta línea, y es verdad que, claro, para realizar un trabajo a distancia se van a necesitar muchas más competencias quizás digitales, en el mundo digital, pero también no solo en el mundo digital, sino características como las que he hablado antes de la autonomía, porque al final necesitas ser muy autónomo para llevar a cabo un buen teletrabajo. Entonces sí, creo que estos perfiles están cambiando y van a seguir cambiando. Se valoran las soft skills, ¿no? Ahora, más que antes. Sí, la tendencia al alza es incluso llegar a reclutar gente por las soft skills, más que por la formación. Lista de soft que tú creas que sean más importantes ahora. Vale, pues desde mi punto de vista esto, claro, me imagino que cada técnico en recursos humanos tendrá como sus más importantes, pero para mi punto de vista, vale, a ver, pues para mí las competencias que más importan hoy en día son el trabajo en equipo. Me parece fundamental porque creo que trabajar en equipo genera sinergias, o sea, no sumas el trabajo individual de las personas que lo componen en el equipo, sino que es como que hay algo más que el factor de trabajar en equipo suma de por sí. Luego también creo que es muy importante ser proactivo. Creo que, bueno, que vosotros lo sois, porque simplemente por el hecho de estar aquí ahora mismo haciendo esto un sábado por la mañana se demuestra la proactividad. Creo que eso es una de las competencias más importantes de que puede tener una persona. También la apertura de mente, es decir, o sea, ser capaces pues siempre de estar aprendiendo algo nuevo, de valorar nuevas culturas, nuevos factores, nuevas actividades. Me parece también muy, muy importante. Tú dices qué bonito y qué proactivo que es que estemos aquí a las 9 de la mañana. Otra gente piensa diferente. Pero una cosita. A ver, ¿crees que ahora ya es más importante la entrevista cara a cara, ver cómo actúa la otra persona, no tanto el currículum? No sé si me lo has entendido. Ver que la persona es más animada, más con ganas de trabajar, con más interés. ¿Tú crees que esto es un punto ya más positivo ahora mismo? Creo que lo va a ser. Ahora mismo seguimos todavía con el riesgo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de que o sea, si una vez que leen tu currículum vitae no te adaptes al puesto, pues se deshagan de tu currículum, por decirlo de alguna manera. Pero creo que será la tendencia futura va a ser esta, pasar a las entrevistas cara a cara. Eso hoy en día, porque además yo ahora mismo estoy en búsqueda de unas prácticas para el máster, entonces bueno, pues estoy viviendo lo que es enviar currículums, hacer entrevistas y todo esto, y es verdad que el currículum es hoy en día una traba, por desgracia, porque al final un currículum nunca puede reflejar lo que puede llegar a significar un trabajador para la empresa, pero hoy en día sí, hoy en día es para mi gusto es una traba. Lo que pasa es que, claro, es verdad que de alguna manera también se tiene que hacer esa selección, ¿no? Pero sí, luego la entrevista cara a cara es de vital importancia para saber cómo es la persona que tienes enfrente. Sí, hay que prepararse un monólogo para ir a conseguir trabajo. No, yo en ese sentido sí que tengo una recomendación que hacer, y es que la naturalidad es súper importante, porque es verdad que lo dice todo el mundo y puede parecer pues es un cliché, pero es que al final se ve.
O sea, las personas que intentan forzar algo que no son, es que se nota y al final eso echa mucho para atrás. Es mejor ser sincero, decir las cosas como, obviamente pues con un filtro, ¿no? Porque no dejas de estar buscando trabajo, pero decir las cosas como son, ser natural y mostrarse como se es. Y prepararlo, sí, hay que prepararlo. Yo soy de las partidarias de que una entrevista hay que prepararla, por supuesto. No mentir, no forzarlo, pero prepararlo. Porque improvisar como este programa, ¿no? No, hombre, a ver, o sea, quiero decir, hay personas que tienen el don de improvisar y les sale estupendo. Por ejemplo, no sé si vosotros estáis improvisando, pero está saliendo muy bien. Sí, bueno, sí, bastante. Pero bueno, es lo que hacemos. Entonces, una preguntita, a ver. ¿Cómo se podría sustituir el currículum vitae con otro documento o tipo de documento para que reflejara más correctamente lo que es la persona? Porque, sinceramente, desde mi opinión, creo que un papel, con lo que yo he hecho durante mi vida, refleja parte de lo que soy, pero no el contexto global. No sé si me entiendes. Sí, exacto. Pues sí, estoy muy de acuerdo. O sea, es verdad que el currículum, eso, no quiero quitarle toda la importancia porque es verdad que el recorrido cuenta. Pero respecto a eso, yo creo que una evaluación por competencias también sería muy útil. No llegas a conocer a la persona, pero por lo menos puedes llegar a saber si tiene las competencias que se necesitan para cubrir el puesto de trabajo. Evaluación por competencias, ¿puedes explicar más o menos lo que es? Pues es que hay muchos tipos de evaluación por competencias. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber hecho un test en el que, bueno, eran distintas preguntas, tenías que elegir la respuesta y después al final por una plantilla, digamos, te daba los resultados de, bueno, pues de en qué competencias destacabas y en qué competencias te quedabas un poco cojo. Entonces, bueno, esto se está desarrollando ahora. Es interesante porque está ahora mismo de plena actualidad, pero veremos a ver cuáles son las que más destacan. Sí, es eso, son sobre todo pues preguntas de cara a ver cómo te desenvuelves en diferentes situaciones. Vale. Es bastante interesante, la verdad. Es bastante interesante. Silvia, ¿algunos consejillos con cosas que busquen los examinadores cuando miren nuestro currículum? Vale, pues a ver, es importante, partiendo de la base, por ejemplo, de la formación, los consejos bases de poner la formación pues bien organizada, la que más nos interese arriba del todo, no dudar en desarrollar los puntos fuertes de, por ejemplo, si hemos estudiado una carrera, un grado, y hemos realizado alguna actividad complementaria dentro de pues algún curso, lo que sea, no dudar en ponerlo. Luego, por ejemplo, respecto a las experiencias profesionales, darles más importancia a las experiencias profesionales que hayamos tenido en el ámbito donde buscamos trabajo, es decir, separarlo, por ejemplo, de los puestos que hayamos tenido de trabajo más pues mientras éramos estudiantes. Destacar también las competencias, como estábamos hablando antes, es importante destacar nuestras, pues cómo nos definiríamos, ¿no? Nuestras principales competencias y si tenemos espacio en el currículum, poner dónde hemos obtenido esas competencias. Por ejemplo, yo trabajo en equipo bien, pues porque estuve en un equipo de fútbol durante 10 años. O porque, bueno, pues me gusta el asociacionismo y entonces estuve en un grupo de trabajo sobre la igualdad o cosas así. Especificarlo porque si no, en la entrevista esa pregunta va a caer. Entonces, bueno, no está de más prepararlo. El nivel de idiomas conviene también certificarlo, o si no tenemos un certificado, poner, digamos, un rango que sea legible para todo el mundo. Y no sé qué más, yo creo que eso sería lo principal, que el currículum no sea lo menos aburrido posible, porque al final las personas que seleccionan ven muchos currículos, entonces que esté claro, que sea organizado y eso sería así lo más importante, yo creo. Pues yo me lo voy a apuntar, que a ver si encuentro otro. Y a ver si quedamos trabajo de una vez, porque... Ojalá. No comentarios. Aunque tampoco creo que sea tan cosa nuestra ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. No, tal vez. Hay un bichito por allí que... las cosas es complicado. Hay algún bichito que está jodiendo un poco, pero bueno. Pues damos las gracias a Silvia Peña por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Cuando queráis repetimos. De acuerdo. Y nada, nos despedimos Adrián González, David Cabrera, Sergi Pané y David Domínguez. Un saludo. Adiós. Adiós. Adrián, ¿he dicho bien tu apellido? Dime que sí. Sí. ¡Ay, menos mal! ¡Tenía miedo! No Estoy ya temiendo por tu vida. Te lo juro, te paso miedo. Muy buen programa el de gente, me ha gustado. Ha sido bastante natural. A mí, sí. Cuando salga Silvia, quiero hablar un poco con vosotros. ¡Hostias! Este quiere tirar caña. Oye, yo quiero estar presente.
Si les vas a echar la bronca, quiero enterarme. Y nada, que es ¿Puedo hablar?